Ahora sí, vamos a comenzar la clase del día de hoy. Y antes en realidad les voy a dar dos noticias, por decirlo así. Hoy día estamos a miércoles, el día viernes, este viernes que viene, voy a subir un documento a la plataforma de lectivo de química con todas sus notas, ¿ya? Como hay gente conectada del cuarto A, yo hoy día hace poquito subí un informe de todas las notas de cuarto medio A para que ustedes igual las tengan. Recuerden que este año usted va a tener calificaciones, así que la nota no es tan mala, así que yo lo encuentro ¿cómo se llama? En lo que es química común, a eso me refiero. No es tan mala, así que por ese lado no se preocupen. Y lo mismo vamos a hacer con el electivo, ¿ya? Entonces, este día, viernes, porque no me comprometo con mañana, porque igual es como revisar trabajo por trabajo y colocar las notas, pero el viernes sí o sí, durante el día, va a estar el informe de todas sus notas que tiene hasta la fecha, que va a ser hasta la fecha del día viernes, ¿ya? Para que usted igual esté atento ahí ¿cómo se llama? A la plataforma. Ya. Entonces, vamos a comenzar la clase del día de hoy y vamos a ver, porque habíamos visto la semana pasada isomería y vamos a ver enantiómeros el día de hoy, pero antes de ver enantiómeros prefiero ver grupos funcionales porque se hace mucho más fácil pasar los enantiómeros después, porque como son con grupos funcionales no hay como problema, ¿ya? Lo que sí les quiero consultar lo siguiente. Si yo les pusiera este ensayo, déjenme ver, no, perdón, me equivoqué. Deme un cachito. Un segundito. Ya, si yo les subiera este ensayo, tenemos este ensayo, y les pregunto, acá, les pregunto por la primera pregunta, ya, la primera pregunta dice, ¿cuál de los siguientes compuestos se clasifica como ácido carboxílico? Ustedes podrían responderlo, no podrían responderlo, le costaría, no se acuerdan, nunca lo entendió, entrando en lo que respecta a la sinceridad. Porque tenemos varias opciones, lo sé, no me acuerdo, nunca lo supe. ¿Cuál creen ustedes que sería la alternativa correcta? Ya, la Dani nos dice que no lo sabe, ya, y es súper válido que no lo sepa y que no se acuerde. Ya dice la C, el Agustín dice que no sé, algo me acuerdo, ya. Entonces, si usted mira esta figurita, ¿cierto? Ya, muy bien. Como dice Hernán, ¿cierto? Los ácidos carboxílicos se caracterizan, ¿por qué se van a caracterizar? Se van a caracterizar porque presenta el grupo COOH, ¿ya? Como el del ácido acético. Y si usted se fija, en la primera no hay COOH, en la segunda tampoco, en la tercera sí hay, pero está al revés. ¿Se podrá escribir así el COH? Obviamente que sí. Recuerde que el ácido carboxílico es un grupo funcional que puede estar al final, al principio o en ambos lados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si yo les pregunto el primero yo lo identifico porque es un alcohol. ¿Cómo sé que es un alcohol? Porque tiene el grupo OH, ¿ya? Entonces, en cuanto a la prueba, que usted va a tener que dar a fin de año, que yo me imagino que todos ustedes se inscribieron, independientemente, voy a ser muy honesta, independientemente si ustedes entran a estudiar, entre comillas, o no, porque uno puede tener decisiones y decir, ya, a lo mejor el otro año no voy a estudiar o no sé lo que quiero y no voy a dar la prueba. Ya, yo les recomiendo que este año ustedes den o no den este año como están cursando cuarto medio, perdón, la prueba es gratuita en todos los cuartos medios de los colegios, menos los colegios que son particulares. Entonces, si usted no va a entrar a estudiar o todavía no sabe qué quiere estudiar, yo igual lo insto a que dé la prueba, aunque le vaya mal, aunque usted tenga todos los peros habido y por haber, porque usted se va a enfrentar a la prueba, porque es distinto a hacer ensayos, ¿ya? Entonces, muchas veces, y va a ser muy como un poco ético a lo mejor lo que voy a decir, muchas veces hay alumnos que les va bien en la prueba también por suerte. Entonces, y lo bueno es que a ustedes no les descuentan, entonces dé sí o sí la prueba. Ahora, si usted se prepara, obviamente tiene mucha factibilidad, ¿cierto?, de que la prueba a usted le vaya bien. Ahora, en lo que es los grupos funcionales, ¿cómo lo van a preguntar? Porque es una materia que sí van a preguntar, que recuerde que son 3 unidades las que están.
y una de ellas es química orgánica, que es la que hemos estado viendo, me preguntan los grupos funcionales en cuanto a reconocer a través de la estructura, como en esta pregunta, o también me pueden preguntar a través del nombre, ¿cierto? Por ejemplo, acá, en la número 2 dice, ¿cuál de los siguientes grupos pertenece a una acetona? ¿Usted podría reconocerlos o no? ¿Se recuerda cuáles eran las cetonas? ¿O no se recuerda? Ya, no se acuerda. F para todos ustedes. Las cetonas se caracterizan porque tienen, ¿cierto?, un carbono asociado con un oxígeno con un enlace doble. Ah, profesora, esta es la acetona. No, esta no es una acetona. Ya, este es un aldehído. ¿Cómo sabe usted? Porque la acetona siempre va a estar en el centro de la cadena, ¿ya? Y tiene solamente su carbono asociado con el oxígeno. ¿Se da cuenta la diferencia de esto con la diferencia de esto otro? En esto otro, si yo lo pusiera lineal, quedaría CHO. En esto no. ¿Y esto será una acetona? Sí, entonces aquí la alternativa correcta es la 1 y la 2. Pero no se preocupe porque lo vamos a revisar y lo vamos a ver el día de hoy, así que no hay problema. Ya, eso también es reconocimiento de estructura. Ahí me pide que nombre el compuesto, ¿cierto? Acá habla de las reacciones de la química entre grupos funcionales y dice, por ejemplo, de la reacción de química de un ácido orgánico y un alcohol en presencia de cantidades de catalizador, ¿qué es lo que se obtiene? Ya son, que está más grande, son, ¿cómo se llama? Reacciones. Entonces, de esta manera ustedes le pueden preguntar los grupos funcionales. Entonces, usted no se preocupe, porque hoy día lo que vamos a hacer es recordar los grupos funcionales, solamente le estoy mostrando para que usted se sienta presionado y se ponga a estudiar. No, mentira. Vamos a, ¿cómo se llama? A ver, y si usted se da cuenta, son puras estructuras. ¿Se da cuenta? Más que, y como reconocer, ¿ya? O sea, no es tanto como nombrar, más reconocer. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros el día de hoy? Vamos a recordar estos grupos funcionales y la próxima clase, que cuando nos volvamos a ver, porque la próxima semana estamos a 16, que la verdad no sé si vamos a tener clase o no, todavía no lo sabemos. Y si es que no, la que viene, nos vamos a poner a hacer ensayos de lo que es grupos funcionales, a responder preguntas de lo que es grupo funcional. Entonces, dame un segundito. Ya, entonces, nosotros... Hola. Ya, vamos a comenzar a ver grupos funcionales pucha, le puse segundo medio. Me equivoqué, es que estaba copiándole de una anterior. Ya, clase química lectiva entonces. Perdónenme. Ya, clase de química lectivo, ¿cierto? Grupos funcionales. Entonces vamos a partir por los grupos funcionales. Primero, ¿qué es lo que es un grupo funcional? Dice que el grupo funcional es el grupo de átomos. Es un grupo de átomos, ¿cierto?, que caracteriza una función química y que tiene propiedades características bien definidas. ¿A qué se refiere con esto? Por ejemplo, hay compuestos que son, por ejemplo, el caso de los alcoholes. Los alcoholes tienen un grupo funcional que es el OH y que es muy característico porque la verdad que los alcoholes son sustancias que son, por ejemplo, volátiles, ¿ya? Que tienen como esa característica. Hay otra característica, por ejemplo, de los ésteres, ya que los ésteres tienen un olor característico, por ejemplo, el olor que tienen las frutas. Las frutas tienen un olor característico, por ejemplo, es muy fácil diferenciar con el olor un plátano, por ejemplo, de una naranja. Ya a eso se refieren que tienen características, ¿cierto? Y propiedades que están bien definidas. Ahora, el grupo funcional es un grupo que viene como añadirse a una cadena. Ahora, en un grupo funcional podemos encontrar, por ejemplo, en una cadena, perdón, ¿podemos encontrar enlaces dobles y grupos funcionales? Sí, lo podemos hacer. En una cadena podemos encontrar dos grupos funcionales a la vez, también se puede encontrar dos grupos funcionales a la vez. Entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender nosotros? Nosotros en realidad vamos a recordar cuáles son los grupos funcionales, cómo se nombran. La próxima clase que nos volvamos a ver, vamos a hacer preguntas, vamos a responder, perdón, preguntas de los grupos funcionales. Y después vamos a ver los grupos funcionales cuando hay grupos funcionales mixtos, es decir, que en una cadena hayan dos grupos funcionales. Ahora, si usted decide estudiar algo con química orgánica, o sea, con química, perdón, obviamente le van a pasar química orgánica en algún momento.
Y ahí van a haber compuestos que son mucho más complejos, que uno no los maneja en el colegio y que tampoco se trabajan dentro de lo que es la prueba. Ya, por ejemplo, que haya un alcohol y que haya, por ejemplo, la cadena tenga un enlace doble o un enlace triple, o que hayan los dos enlaces más el alcohol. ¿Ya? Entonces, si tenemos tiempo y lo alcanzamos a ver, lo podríamos ver. Entonces, ¿cuáles van a ser los grupos funcionales? Nosotros vamos a encontrar estos grupos funcionales que son el alcohol, el éter, el aldehído, el acetona, el ácido carboxílico, el éster, la amina, la amida. Y también encontramos los compuestos que son halogenados. ¿Ya? ¿Cuáles son los compuestos halogenados? Los compuestos halogenados son aquellos compuestos que yo le agrego un halógeno, ya que eso lo vamos a ver por separado porque no se considera dentro del grupo funcional como un grupo aparte, ¿ya? Entonces, vamos a partir. Ya, lo primero que tenemos que recordar, ¿cierto? Es que los grupos funcionales van a tener un grupo característico que yo lo voy a reconocer. Por ejemplo, ¿cómo yo reconozco un alqueno? El alqueno lo reconozco porque tiene un enlace doble. ¿Cómo yo reconozco un ciclo? Porque el ciclo, ¿cierto? Es una cadena cerrada, es como una figura geométrica, no es como es la figura geométrica. ¿Cómo reconozco un compuesto que es ramificado? Porque tiene ramas, por eso se llaman ramificados. ¿Y cómo conozco un grupo funcional? Porque tiene un grupo característico. ¿Cuál es el grupo característico de todo alcohol? El grupo característico de todo alcohol es el grupo OH, ya que es el grupo hidroxilo. Entonces, dice que este grupo funcional se caracteriza por presentar el grupo OH en cualquier parte de la cadena, pudiendo encontrar alcoholes primarios, secundarios y terciarios. Es decir, el alcohol se caracteriza por tener un grupo OH y que puede estar en cualquier lado de la cadena. ¿Qué significa que puede estar en cualquier lado de la cadena? Significa que puede estar tanto en el primer carbono como en el último carbono, en el carbono del centro, en cualquier lado. ¿Por qué uno explica esto que se puede encontrar en cualquier lado? Porque hay ramificaciones que solo se van a encontrar o al principio o al final o en ambos extremos, pero no en el centro. El alcohol no, el alcohol puede estar en cualquier lado, ¿ya? ¿Cómo yo puedo reconocer los alcoholes primarios, secundarios y terciarios? Si usted se da cuenta, acá yo tengo un alcohol primario, acá yo tengo un alcohol secundario y acá tengo un alcohol terciario. ¿A qué se refiere con esto? Un alcohol primario, ¿cierto? Es el que está unido a un carbono que es primario, por ejemplo. Aquí la R, esa R significa radical, o es como una cadena. ¿Cómo lo puedo reconocer yo? Por ejemplo, ay, perdón. A ver, ya. Por ejemplo, esto es un alcohol primario. ¿Por qué es un alcohol primario? Porque su carbono es primario. Él está unido, o sea, porque el alcohol está unido solamente a un carbono. ¿Cómo se llama? El alcohol secundario va a estar unido de esta manera. Va a estar unido a un carbono, ¿cierto? Y ese carbono va a estar unido a otro carbono. ¿Ya? Esa es la diferencia entre un alcohol primario, uno secundario y uno terciario. Da lo mismo, entre comillas, da lo mismo si el tema del nombre, ya solamente depende de la ubicación. Entonces vamos a tener alcoholes primarios, secundarios y terciarios, donde la R representa a otro carbono que puede ser una ramificación, y esa ramificación puede tener un carbono, como por ejemplo el metil, o puede tener 2, 3, etc. Entonces el alcohol primario se encuentra unido a un carbono y ese carbono está unido solo a una ramificación. El secundario, el alcohol se encuentra unido a un carbono, que este tiene dos ramificaciones, ¿cierto? Unidas a él, y el terciario es el mismo carbono que tiene tres ramificaciones unidas a él, ¿ya? Ahora, ¿cómo se nombran estos compuestos? Dice que para nombrar estos compuestos primero se debe indicar la posición del OH y cambiar la terminación O por OL. Por ejemplo, si el compuesto se llama butano, en alcohol se va a llamar butanol. Si se llama pentano, en alcohol se va a llamar pentanol. Si se llama decano, decanol, hexano, hexanol, etc. Así yo lo reconozco a través del nombre, ¿ya? Entonces, ¿nosotros qué es lo que hacemos? Si acá yo tengo estos compuestos, ¿cierto? Yo tengo que decir, primero, identifico este carbono, ¿cierto? O este alcohol, lo voy a identificar como un alcohol, en este caso, que va a ser secundario. ¿Por qué es un alcohol secundario? Es un alcohol secundario porque él está unido a un carbono, que a su vez ese carbono está unido solo a dos. ¿Se da cuenta? A diferencia de este,
que este es un alcohol primario porque él está unido a un carbono, y ese carbono al cual está unido solo a un carbono, a diferencia del que está arriba. Ahora, ¿cómo yo nombro estos compuestos? El alcohol lo nombro igual que los alquenos y alquinos. ¿Qué quiere decir eso? Que tengo que indicar la posición de donde está el alcohol. En este caso, ¿cierto? Tengo que contar de izquierda a derecha y viceversa, en donde me encuentro más cerca con el alcohol o con el grupo H. Y si yo miro, me encuentro mucho más cerca por el lado izquierdo que por el lado derecho. Ahora, usted en la pantalla no sé cómo lo estará viendo, la verdad, porque yo lo veo así desde acá, derecha, izquierda, ¿ya? Acá yo tengo, ¿cierto?, de mi lado derecho y acá tengo de mi lado izquierdo. Por el lado izquierdo es mucho más cerca. 1, 2 el alcohol. 1, 2, 3, 4 el alcohol. O sea, perdón, 1, 2, 3 el alcohol. Entonces, como es mucho más cerca por el lado de la izquierda, el compuesto se va a llamar 2. Como tiene 4 carbonos, se debería llamar butano, pero como tiene un alcohol, se va a llamar butanol. Ahora, ¿puedo tener en una cadena 2 alcoholes? Claro que sí. Eso lo vamos a ver cuando veamos los compuestos, los grupos funcionales mixtos que se llaman, que tienen como, en realidad, como más del grupo. Ahora, ¿cómo se nombran esos compuestos? Si yo tengo 2 enlaces dobles, uno los nombra como, por ejemplo, 1,3 pentano, pentadieno, perdón, me topí. Uno, por ejemplo, si tiene un compuesto de 5 carbonos y 2 enlaces dobles, uno lo nombra como 1,3 pentadieno, ¿cierto? El dieno significa que tiene 2 enlaces dobles. Entonces, si este compuesto tuviera 2 alcoholes, uno lo nombraría así. Por ejemplo, 1,3 butano diol. Diol significa que hay 2 alcoholes. Pero eso lo vamos a ver después, así que no se preocupe. Y acá tengo el 1-propanol, que el 1-propanol, ¿cierto? Cuento de derecha a izquierda y viceversa, donde me encuentro más cerca con el grupo H y me encuentro más cerca por la derecha, ¿cierto? 1, 2, 3 el alcohol, 1 el alcohol. Entonces este compuesto tiene 3 carbonos, se debería llamar propano, pero como es un alcohol, se llama propanol. Y 1 porque en el carbono primero, ¿cierto? Se encuentra el OH. Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que tenemos? El alcohol es un grupo funcional que tiene un grupo OH y ese grupo OH puede estar en cualquier parte de la cadena y puedo encontrar más de un grupo OH en la cadena, ¿cierto? Por ahora vamos a ver solo cadenas que son lineales. Entonces, la cadena va a ser una cadena lineal, quiere decir que va a tener, ¿cómo se llama? Solamente enlaces simples y no vamos a encontrar ramificaciones. No, solamente vamos a encontrar un grupo funcional que es el OH, que puede estar en cualquier lado de la cadena. Después, como le estaba explicando, cuando veamos los grupos funcionales que son mixtos, vamos a ver compuestos que son ramificados y que además tienen un grupo funcional. ¿Cómo los nombramos ahí? ¿A quién nombramos primero? ¿Ya? Y el alcohol se va a nombrar, ¿cierto? Con la terminación ol. Se indica la posición y se cambia la terminación o por ol. Butano, butanol, propano, propanol, ¿cierto? Metano, metanol, etc. Ya. ¿Hay alguna duda con el alcohol o estamos todos claros? ¿Les queda claro el alcohol? ¿Cómo se nombra y cómo se identifica? ¿Sí? Ya, súper. Gracias, Hernán. Ya. Ahora vamos a seguir con el... Ya. Ahora vamos a seguir con los éteres. Los éteres se van a caracterizar, dice que este grupo funcional se caracteriza por presentar el elemento oxígeno desplazado en la cadena. Entonces, ¿a qué se refiere con desplazado en la cadena? Este grupo se caracteriza porque hay un oxígeno entre medio de la cadena, pero dice desplazado porque no está en el centro-centro. Puede estar desplazado hacia la derecha o hacia la izquierda, pero nunca va a estar al principio o al final. Va a estar solo desplazado en la cadena. Las cadenas que se encuentran al lado del oxígeno se consideran ramificaciones y se nombran de la siguiente manera. ¿Cómo se van a nombrar los éteres? Primero, se caracteriza porque tiene un oxígeno desplazado en la cadena y la cadena que está antes de él y después de él se considera como ramificación. ¿Cómo es eso? Se nombra la primera ramificación, luego la segunda y la terminación éter. En el caso de que existan dos cadenas iguales, se antepone el prefijo di. Si usted se da cuenta,
acá, ¿cierto? El oxígeno está desplazado en la cadena, no está ni al principio ni al final, está desplazado en la cadena, no está ni al principio ni al final. ¿Y por qué no ocurre eso? Porque las cadenas que lo acompañan son ramificaciones. Usted nunca va a encontrar un éter que comience con oxígeno, eso no existe. Siempre va a estar desplazado en la cadena, ¿ya? ¿Y cómo se nombran estos compuestos? Se nombra la primera ramificación, la segunda ramificación y la terminación éter. Ahora consulta, ¿qué pasa, cierto? Si, por ejemplo, acá tengo un metil primero y acá tengo un etil. ¿A quién nombro primero? En este caso, las ramificaciones se van a nombrar por posición, no por alfabeto. Se nombra esta primero y esta segundo. Da lo mismo el alfabeto. Entonces, esta ramificación tiene 2 carbonos, es el etil, y esta tiene un carbono, es el metil. ¿Cómo se llama el compuesto? Nombro la primera ramificación, la segunda y el O que uno lo nombra como éter. Este compuesto se va a llamar etil, metil, éter. ¿Cómo nombro las que tienen la misma ramificación? Si tienen la misma ramificación, yo le agrego el prefijo di, dimetil éter, y ahí asumo que hay 2 metiles, uno adelante y uno al final. Si hay 2 etiles, dietil, dipropil, dibutil o las ramificaciones que sean. Y cuando son diferentes, anoto la primera ramificación y anoto la segunda ramificación. Y las anoto o las nombro por posición, no por alfabeto. Da lo mismo que esta parta con la M y esta parta con la E. Primero nombro a la M porque es la que viene primero y después nombraré a la E porque es la que viene segunda. ¿Ya? Entonces, alcoholes tienen grupo H, ¿cierto? Puede estar en cualquier lado de la cadena y se nombra con terminación ol. El éter, ¿cierto? Es un oxígeno que está desplazado en la cadena y ¿cómo se va a nombrar? Se va a nombrar como la primera ramificación y la segunda ramificación, por orden de posiciones. Y en el caso que hayan 2 ramificaciones que son iguales, uno le agrega el prefijo di. Uno no dice metil, metiléter o propil, propiléter, uno dice dipropiléter o dimetiléter, ¿ya? Y así es como yo nombro los éteres. Entonces, consulta, ¿queda claro los éteres cómo se nombran? ¿Sí? ¿Clarísimo? Ya. Súper. Yo todavía estoy aquí como que entre que veo el chat, comparto pantalla, porque igual es como... Por eso que detengo para poder hacer una cosa a la vez. Ya, ahora vamos con los aldehídos. Ya, los aldehídos son compuestos orgánicos, dice, caracterizados por poseer el grupo funcional CHO, CHO, que se llama carbonilo al comienzo, ojo aquí, al comienzo, al término o en ambos extremos de la cadena. Ahora, puede estar así como CHO solito, con terminación CHO, o puede también estar así, ¿se da cuenta? Un carbono, un enlace doble y un hidrógeno. Entonces, si usted se recuerda, en la pregunta del ensayo que había, denme un cachito, creo que era la segunda pregunta, ya. Dice, ¿cuál de los siguientes compuestos pertenece a la acetona? Automáticamente usted este lo descarta. ¿Por qué lo descarta? Porque este es un aldehído. ¿Cómo sabe usted que es un aldehído? Porque el aldehído puede escribirse como CHO, así como CH3, CHO, o se puede escribir así, el carbono, un enlace doble con el oxígeno y un hidrógeno, ¿ya? Porque esto vendría siendo como otra cadena. Entonces al tiro lo descarté ahí porque, ¿cómo se llama? Es un aldehído. Entonces, el aldehído tiene como característica que tiene este grupo funcional carbonilo al principio, al final o en ambos extremos de la cadena y que se va a caracterizar por tener el grupo carbonilo. Ahora, ¿cómo se nombran los aldehídos? Los aldehídos, dice, para ser nombrados se cambia la terminación O por al. Por ejemplo, si es propano, propanal, si es butano, butanal. Y en el caso que presente en ambos extremos, se escribe así. Pentano, se escribe la cadena normal, y se le coloca el prefijo di al. Di de 2, al de aldehído. Entonces, pentano, dial, hexano, dial. ¿Cómo se va a nombrar? Entonces, por ejemplo, acá usted, cuando cuente los carbonos, considera el carbono del grupo. Entonces aquí en este caso tiene 2 carbonos, se va a llamar la cadena, se va a llamar etano, pero como tiene un aldehído, etanal. Entonces aquí no hay que ver posiciones ni nada, porque va a estar al comienzo o al final. En este caso está al final del compuesto.
Y también puede estar al principio, pero ojo que si está al principio, el compuesto se tiene que escribir al revés. Es decir, si el compuesto del grupo carbonilo es CHO, ¿cierto? ¿Cómo lo tendría que escribir al revés? O HC, porque cada carbono tiene que estar unido a otro carbono. Entonces, cuento los carbonos que hay y tengo 1, 2, 3, 4 carbonos, debería llamarse butano, pero como es un aldehído se va a llamar butanal. ¿Y qué pasa si en esta cadena yo encuentro dos aldehídos, uno al principio y uno al final? Cuento los carbonos, 1, 2, 3, 4, se va a llamar butano, pero como tiene dos, se va a llamar butano dial. Entonces, así yo nombro los compuestos que son aldehídos o que tienen el grupo funcional, que es el carbonilo, que es el que los representa. Puede estar al final, puede estar al principio o puede estar en ambos extremos de la cadena. Nunca, nunca, nunca va a estar en el centro. Final, principio, ambos extremos. El alcohol, ¿dónde puede estar? En cualquier lado. El éter, ¿dónde puede estar? Desplazado en la cadena, ni al principio ni al final, desplazado. El aldehído, ¿dónde puede estar? Al principio, al final y en ambos extremos, nunca en el centro. Ahora, ¿cómo nombro los alcoholes? Con terminación ol. ¿Cómo nombro los éteres? Como ramificaciones por posición, ¿cierto? Terminación éter. ¿Y cómo nombro los aldehídos? Con terminación al. Entonces, consulta, ¿hay alguna duda de los aldehídos o estamos claros? ¿Sí? Profe, Dígame. yo no entendí cuando lo explicó en el ensayo. Ahí Ah, no ya, puedo. ya. Lo que pasa es que el aldehído tú lo puedes escribir así. Por ejemplo, un aldehído puede ser escrito así. Ah, me equivoqué yo, espera. Ya, un aldehído puede ser escrito de esa manera, con la palabra cho, o puede ser escrito así. Estas dos cosas son iguales. ¿Se da cuenta? Y también esto se puede escribir así. CH3, CO. Oye, que se pasa rápido el tiempo. Ahí. Escribir cho, escribir así, CH y el oxígeno para arriba con enlace doble, o escribir el carbono unido al hidrógeno y el enlace doble para arriba con el oxígeno, son todos iguales. ¿Qué grupo funcional es? Es el aldehído. Entonces, la pregunta del ensayo que había decía que tú tenías que reconocer cuál era una acetona. Entonces, dentro de los grupos de la acetona, primero, tú dices, ya, el carbono, porque la acetona también tiene un carbono que está unido a un oxígeno con un enlace doble, pero solo un oxígeno. Entonces aquí estas dos te las dan para que tú obviamente caigas, porque yo automáticamente reconozco que esto es una acetona, que lo vamos a ver ahora en unos que vienen ahora más adelante. Y tú tienes dos opciones. Como en la acetona el carbono está unido con un enlace doble con el oxígeno, podría ser este o podría ser este. Entonces, ¿yo qué es lo que digo? No, este es una acetona porque tiene su carbono unido con el oxígeno, pero el carbono está unido a otros carbonos, como a otras ramificaciones, por decirlo así. En cambio, acá no. En cambio, si tú te das cuenta, aquí tengo el carbono unido al oxígeno con un enlace doble y a un hidrógeno, que ese hidrógeno es de este carbono y que si yo lo traspasara, este grupo es el grupo carbonilo, por ende, por eso lo descarto. No es una acetona, sino que es un aldehído. ¿Te das cuenta? Y tengo como mi cadena, que puede ser un ciclo, qué sé yo, y el carbono que está al final, que es el CHO. ¿Ya? A eso me refería yo con el descartar. Entonces, y creo que no siempre un enlace doble con... Ya, no, en el caso de los grupos funcionales siempre va a ser como un enlace doble. Pueden haber enlaces triple, pero siempre va a ser enlace doble. Entonces, si tú te das cuenta, colocar CHO o colocar CH y el oxígeno para arriba con enlace doble, o colocar el carbono con el enlace doble para arriba con el oxígeno y enlazado con el hidrógeno, ambos, los tres son iguales, son semejantes, porque es
la misma estructura, es decir, el mismo grupo funcional, pero escrito de una manera distinta. ¿Ya? A eso me refería yo en el caso del ensayo. Lo puedo escribir de varias maneras. Ya, después tenemos nos quedan varios, no nos quedan pocos, si no nos vamos a demorar tanto. Ya, después viene la acetona. Fíjese acá la acetona, que es distinta. Dice, las cetonas son compuestos orgánicos caracterizados por poseer el grupo funcional CO o C-enlace doble -io. ¿Se da cuenta? Entonces vuelvo al ensayo de nuevo. Mire, venía justo después. Vuelvo al ensayo de nuevo. Y si usted se da cuenta, esta es una acetona, sí, pero es una acetona porque tiene el grupo CO. Solo CO. Este tiene el grupo solo CO, sí, ahí está. Este CH3 es como otro compuesto, otra ramificación. Y este tiene el grupo CO, no, este no tiene el grupo CO, este tiene el grupo COH o CHO. Por eso lo descarto y aquí la alternativa correcta sería solo 1 y solo 2, ¿ya? Entonces, acá. Entonces dice que las cetonas son compuestos orgánicos caracterizados por poseer el grupo funcional CO o C-enlace doble oxígeno desplazado en la cadena, es decir, puede estar en cualquier parte de la cadena. Ahora, dice, para nombrar estos compuestos se debe indicar la posición de la acetona y agregar la terminación -na, para que así la cadena quede con terminación -ona. Si tiene 4 carbonos, la cadena se llama butano, pero como tienes una acetona, se va a llamar butanona. Si tiene 6, hexano, ¿cómo se va a llamar? Hexanona. Tiene 7, heptano, heptanona. Entonces, ¿qué tienen de igual el hexanol y la hexanona? Que ambos tienen 6 carbonos. ¿Qué tienen de diferente? Que el hexanol es un alcohol y que la hexanona es una cetona, pero ambos tienen 6 carbonos. Y por eso que yo soy tan majadera cuando digo, apréndanse los prefijos, porque los prefijos siempre van a ser iguales. ¿Qué es lo que va a cambiar? La terminación del compuesto. ¿Ya? Ya. Acá, ¿cierto? Yo tengo, y me fijo y digo lo mismo. Veo mi cetona, aquí tengo la acetona, el grupo de la acetona, el grupo CO, o el grupo C, enlace doble con el oxígeno, cualquiera de los dos. Y cuento de izquierda a derecha y viceversa donde me encuentre más cerca. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Es mucho más cerca el 2. ¿Cómo se va a llamar el compuesto? El compuesto tiene 5 carbonos, se va a llamar 2-pentanona. Y acá, este se va a llamar 2-propanona. 1, 2, la acetona, 1, 2, la acetona. Tiene 3 carbonos, 2-propanona. Entonces, ¿en una cadena pueden haber 2 cetonas? Claro que sí, pero lo vamos a ver cuando veamos los mixtos. No idea. ¿Queda claro entonces lo que son las cetonas y cómo nombrarlas? ¿O hay alguna duda? ¿No? Ya, súper. Yo asumo que si no me ponen nada, porque entendieron. Ya, vámonos con el siguiente, que son los ácidos carboxílicos. Los ácidos carboxílicos son muy similares a los aldehídos. ¿Cuál es la diferencia? El aldehído, el grupo funcional es el grupo CHO, ¿cierto? En el ácido carboxílico no. El ácido carboxílico tiene el grupo C, los ácidos carboxílicos son compuestos orgánicos caracterizados por poseer el grupo funcional COOH. Al comienzo, al término o en ambos extremos de la cadena. En cuanto a cómo se presenta, es igual que el aldehído, principio, final o en ambos lados. Pero si usted se da cuenta, el aldehído tenía el grupo carbonilo, que es el CHO, que también se puede escribir como parecido al del aldehído, al del ácido carboxílico, perdón, con la diferencia que aquí se escribe el carbono unido con un oxígeno con enlace doble, y en el aldehído era un H, acá no, el ácido carboxílico es un OH. ¿Ya? Si se da cuenta, tiene como la misma nomenclatura o una nomenclatura parecida, pero es diferente, ¿ya? Para poder reconocerlo. Después vamos a ver algunas preguntitas para que ustedes lo puedan ver. Ya, ¿cómo se nombran los ácidos carboxílicos? Dice que para ser nombrados se antepone la palabra ácido y luego a la cadena se le agrega la terminación -ico. Por ejemplo, si tiene 3 carbonos, la cadena se llama propano, y si tiene un ácido carboxílico se va a llamar ácido propano, y le agrego ico, se va a llamar ácido propanoico. Ácido butanoico, ácido etanoico, etc. En el caso que presente en ambos extremos se escribe así: ácido propano dioico. Entonces, vamos a ver.
acá yo tengo, ¿cierto?, que el compuesto puede ser escrito de esta manera o puede ser escrito de esta otra manera. Y esto puede estar al principio, al final o en ambos extremos de la cadena. Si está al final, cuento los carbonos que tiene, obviamente considerando el del grupo. Tiene 1, tiene 2 carbonos. ¿Cómo se va a llamar el compuesto? Se le antepone la palabra ácido, la cadena es un etano porque tiene 2 carbonos y le agrego la terminación ico, ácido etanoico. Aquí el ácido, ¿cierto? Cuento cuántos carbonos tiene, veo que el grupo funcional está al principio y vuelvo ¿cómo se llama? Al ensayo que estábamos viendo recién. ¿Cómo reconocí el ácido carboxílico? El ácido carboxílico lo reconocí porque tenía el grupo COOH y que estaba en este caso al principio de la cadena. Esto ustedes ya lo pueden reconocer. La letra A es un alcohol y la letra B es una acetona. Lo acabamos de ver, ¿cierto? Porque tiene el grupo CO. ¿El grupo de acá existe? Sí, el grupo de acá sí existe, pero está mal como la cantidad de enlaces de hidrógenos que tiene. Entonces este lo descarto al tiro porque no existe, está malo. Debería decir CH y el OH hacia arriba y es un alcohol, pero está mal ¿cómo se llama? El ejercicio en sí. Y el último no es un aldehído, ni un éster, ni nada por el estilo. Lo vamos a ver después que otro grupo funciona. ¿Ya? Volvamos. ¿Dónde estoy acá? Ya, y dice acá, ya, y el ácido, ¿cierto? Cuento con los carbonos, 1, 2, 3, 4, tiene 4 carbonos, antepongo la palabra ácido, la cadena debería llamarse butano, pero le agrego la terminación ico, entonces se va a llamar ácido butanoico. Y el último, cuento los carbonos que tiene y me fijo que hay 2 grupos funcionales, entonces va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6. Como tiene 6, se va a llamar ácido hexano, tiene 6 carbonos y se antepone el prefijo dioico, hexano dioico. Así se va a nombrar cuando tiene 2 grupos funcionales, ¿ya? O sea, o 2 ácidos carboxílicos. Dice que se va a cortar en menos de 1 minuto, nos quedan 3 grupos funcionales y terminamos, ¿ya? Vuelvan a conectarse al mismo link para que no tengamos problema y no se corte ahí en cualquier momento.